Hola chicos. Hola. Tienes un mensaje nuevo. Hola, 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 hola. Ahí los chicos están esperando que lo aceptes, dice. ¿Por qué? Hola a todos. Hola, profe. ¿Cómo andan? Buenas, profe. Hola Diego. Hola. ¿Qué pasó que se conectó tarde, profe? Es que he tenido problema con Zoom. No he podido ingresar, así que no sé cuál era el inconveniente. Así que le pido mil disculpas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, profe? Hola, ¿Usted? Martín. Hola Tomás. Bien, nomás, profe. Hola, hola. Buenas tardes. Hola Samsung. Alejo. Valentina. Matías. Hola, profe. Hola. Bueno, les pido mil disculpas por la demora, chicos, pero estos inconvenientes a veces suceden. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien, bien. Bueno, ahí les estuve contestando algunas preguntas, ¿no? Bien, no sé si vieron, les he dejado la contestación de su foro, del primer foro. ¿Me están escuchando bien o no? Sí. Sí, sí. Bien. Sí. A ver. Vamos a sacar una foto a ver los que están. Bueno. ¿Cómo han andado con el tema de la semana pasada de las oraciones que habíamos visto hasta todos los modificadores del sujeto? ¿Cómo han estado? ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? ¿Han repasado? Sí. Sí. Todo el material, ¿verdad? Lo tienen en la plataforma. Sí, el que subió. Bien, bien. Hoy vamos a terminar de ver eso y vamos a hacer algunos ejercicios. ¿De acuerdo? A ver, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Ahí vamos. ¿Pueden ver eso? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a poner pantalla completa.
Bien. A ver, vamos a pasar todo esto, que ya lo hemos visto esto. Vamos a pasar directamente a los complementos del predicado. ¿Hasta ahí habían visto? Sí, profe. ¿Sí? Porque no sé dónde se cortó la comunicación los otros días. ¿Alcanzaron a ver esta placa? Esa No, creo que no la profe. vi. No, esa no, creo. ¿Esta no? Bueno, a ver. Vamos a admitir a 2 chicos más. Bien. Esto habíamos visto, bueno, vamos a empezar. Algunos de los... uno de los complementos del predicado es el núcleo, que es el verbo, ¿sí? Que es la acción que realiza ¿quién? El sustantivo. ¿De acuerdo? Y vamos a decir, la semana pasada hemos visto varios de esos ejemplos, así que vamos a decir simplemente que si hay un verbo, hay un predicado verbal simple, y si hay más de un verbo, hay predicado verbal compuesto, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Tienes un mensaje nuevo. A ver, disculpen pero estaba comunicándome con los profesores para ver si podíamos solucionar el problema. Bien. Vamos al próximo, que tiene que ver con... y ahí yo le decía la semana pasada que tengo que empezar a preguntarle muchas cosas al verbo para que me vaya contestando, todos los modificadores, todos los complementos que hay en el predicado, perdón. Tienes un mensaje nuevo. Uno de ellos es el objeto directo. ¿Por qué se llama objeto directo? Porque normalmente este objeto directo va a responder a una pregunta que es ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Yo le pregunto al verbo ¿qué cosa compró? ¿Qué cosa hizo? ¿Qué cosa trajo? ¿Qué cosa llevó? Y en ese sentido me va a contestar cuál es el objeto directo. Se reconoce, decimos, porque le pregunta al verbo, le pregunta qué cosa. El amigo de Juan trajo empanadas, ¿sí? Sabemos que trajo es el núcleo verbal. ¿Quién trajo empanadas? El amigo de Juan. Amigo del... Sujeto expreso simple. Todo lo demás es predicado verbal simple. Amigo es el núcleo, el modificador directo, de Juan es modificador indirecto. ¿Qué cosa trajo el amigo de Juan? Y ahí está contestando, empanadas. ¿Qué cosa trajo? Empanadas. Objeto directo. Encierro entre corchetes y pongo oración bimembre. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Es fácil, no es difícil. Ahora bien, muchas veces en el fragor de hacer rápido el análisis oracional, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un problema que nos podemos confundir el objeto directo con el objeto indirecto o con algún complemento circunstancial, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos normalmente, lo que podemos hacer normalmente, es que al objeto directo lo podemos reemplazar por lo, los, la o las. Lo, los, la o las. Lo podemos reemplazar por eso. Entonces decimos, ¿qué cosa trajo? Las empanadas. Las trajo. ¿Se entiende? Supongamos, fíjense en esta oración. El amigo de Juan las
trajo. ¿Qué es las en este caso? Es objeto directo. ¿Por qué? Porque responde a las empanadas. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, nosotros supongamos que compró buzos. ¿Cómo sería la oración de abajo si queremos hacer? El amigo de Juan, ¿qué? ¿Cómo, profe? Disculpe. Supongamos que, digo, el amigo de Juan compró buzos. Compró buzos. ¿Cómo sería la oración de abajo? El amigo de Juan los compró. Perfecto. El amigo de Juan los compró. ¿De acuerdo? El amigo de Sí. Juan trajo las flores. ¿Cómo sería la oración de abajo? El amigo de Juan las trajo. Las trajo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos reemplazar al objeto directo. ¿Cómo lo reconocemos? Porque le preguntamos qué cosa al verbo. ¿Qué cosa hizo? ¿Qué cosa trajo? ¿Qué cosa compró? ¿Qué cosa recogió? ¿Qué cosa llevó? ¿Mm? ¿Qué cosa hizo? Pero también lo puedo reconocer porque lo puedo reemplazar al objeto directo por estas palabras. La, las, lo o los. Por cualquiera de esas 4 palabras los puedo reconocer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos al próximo, que es el objeto indirecto. ¿Eh? ¿Y cómo lo reconozco el objeto indirecto? Porque le pregunto al objeto indirecto ¿a quién o para quién? ¿A quién trajo empanados o para quién trajo las empanadas? ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a reconocerlo, yo voy a reconocerlo porque pregunto al verbo, ¿a quién o para quién trajo las empanadas? ¿De acuerdo? Entonces, supongamos, el amigo de Juan trajo empanadas a los chicos. Trajo, núcleo verbal. ¿Quién trajo empanadas a los chicos? El amigo de Juan, sujeto expreso simple, todo lo demás es predicado verbal simple. Amigo es el núcleo, el modificador directo, de Juan modificador indirecto. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué cosa trajo? Empanadas, objeto directo. ¿A quién o para quién trajo las empanadas? ¿A quién? A los chicos. A los chicos. Objeto indirecto. Encierro entre corchetes y le pongo oración bimembre. ¿Se va entendiendo? Sí. Vayan recordando ustedes cuáles son todas las preguntas que yo le tengo que hacer al verbo y que el verbo me va formulando para que yo pueda analizar perfectamente la oración. ¿De acuerdo? Entonces, decíamos que ¿quién trajo? O si le pregunto ¿quién? Al verbo, me va a decir que es el sujeto. ¿De acuerdo? Si le pregunto qué cosa, y ya me voy para el otro lado, para el predicado, me voy al objeto directo. ¿A quién? ¿Qué cosa trajo, hizo, compró, lo que sea? ¿A quién o para quién? Me va a decir que es el objeto indirecto. Así como el objeto directo lo puedo reemplazar por lo, los, la o las, al objeto indirecto también lo puedo reemplazar por algunas otras palabras, que son se le teme, os, nos, se le teme, se le teme o se le mete, se le teme o se le mete, de acuerdo como a ustedes les resulta mucho más fácil, os y nos, ¿de acuerdo? Se le teme. Entonces sería el amigo de Juan le trajo empanadas o les trajo empanadas. Les trajo empanadas. ¿Sí? Sí. Entonces, esas son las palabritas que yo los puedo reemplazar. Se le teme, os, nos, les. Se le teme, se le mete, como a ustedes les resulte mucho más fácil tener en cuenta o recordar estas palabras. Y ¿Y el os en qué caso iría? El os. ¿En los? Sí. En los ya dijimos que el objeto directo. ¿Se acuerdan? Se las
trajo, en este caso, supongamos que yo quiero poner, en lugar de empanadas a los chicos, se las trajo. Se, ¿qué sería? Objeto indirecto. Objeto Indirecto. Indirecto. las, Directo. Objeto directo. objeto directo. Y trajo es el núcleo verbal. Fíjense en esta oración. El amigo de Juan les trajo empanadas. ¿De acuerdo? Les trajo Sí. empanadas. ¿Qué es les? A los chicos. Objeto directo. Objeto Indirecto. indirecto, ¿por qué? Perdón. Objeto indirecto, ¿por qué? Porque está refiriéndose a los chicos. O les trajo a los chicos. Les trajo empanadas. ¿Se entiende? Si yo quisiera Sí. hacer que esta oración, en lugar de tener empanadas, le puedo poner se las trajo. Se sería el objeto indirecto y las objeto directo. Fíjense cómo va el objeto directo y el objeto indirecto en una y otra oración. ¿Cuál es el lugar que ocupa? Porque esto también es importante que lo tengan en cuenta. El objeto directo, cuando yo lo menciono, está después del verbo. Cuando está puesto, está después del verbo. Cuando yo lo intuyo a partir de se, le, te, me, os, nos, les, o, lo, la, los, la o las, ¿sí? Va antes del verbo. ¿Sí? ¿Lo van viendo? ¿Lo van entendiendo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Lo podría volver a explicar, profe? Por Les favor. vuelvo a explicar. Fíjense dónde está el objeto directo en esta oración. El amigo de Juan trajo empanadas a los chicos. El objeto directo está después del núcleo verbal. ¿De acuerdo? Empanadas, objeto directo, está después del núcleo verbal. ¿Ok? Y el objeto indirecto también está después del núcleo verbal. Pero en esta oración de abajo, cuando yo la reemplazo, el objeto indirecto está antes del núcleo verbal, que es trajo. ¿Se entiende? En la oración anterior, por ejemplo, vamos a ver la oración anterior, vamos a ver la oración anterior, ahí ustedes ven, el amigo de Juan las trajo. Ahí el objeto directo está también antes del verbo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo les dé una oración, o cuando ustedes vean una oración que dice, Juan les compró zapatillas, ¿qué sería les? Objeto Objeto indirecto. Objeto indirecto. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Sí, sí. Si yo lo puedo reemplazar, porque por ahí puedo ver una oración que me genera duda de ver si es objeto directo o objeto indirecto. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que hago? La reemplazo. Si yo puedo reemplazar a esas palabras por la, las, lo o los, será objeto directo. Si lo puedo reemplazar por se, le, te, me, os, nos, les, será objeto indirecto. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Fíjense en esta otra situación que lo encierro entre corchetes, pongo oración bimembre y acá tenemos el les que reemplaza a los chicos. Otro de los complementos que hay dentro del predicado, recuerden que objeto directo y objeto indirecto están solamente en el predicado. Solamente en el predicado. No pueden estar en el sujeto. ¿De acuerdo? Y hay complementos también que están junto al predicado o dentro del predicado. Y se llaman complementos circunstanciales. Estos complementos circunstanciales son adverbios. ¿Sí? Complemento circunstancial es adverbio. ¿Por qué se llama adverbio? ¿Alguien sabe?
Porque están después del verbo, ¿o no? Están junto al verbo. Ad es junto, adverbio, verbo. Junto al verbo. Adverbio. ¿Sí? Así como ustedes vieron alguna vez, adverbio de modo, adverbio de cantidad, adverbio de lugar, adverbio de tiempo. Los complementos circunstanciales también tienen esos nombres. ¿Por qué? Porque son adverbios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver todos los complementos circunstanciales. Vamos a hacer un análisis de cada uno, no hace falta que hagamos las oraciones, pero lo vamos a ir diciendo de manera verbal, ¿sí? Porque hay muchos complementos circunstanciales. No se preocupen porque yo les voy a mandar este video, porque lo estoy grabando. Esta clase la van a tener grabada, ¿eh? Y también les voy a mandar el PowerPoint este. ¿Ok? Entonces, uno de los complementos circunstanciales que hay es el complemento circunstancial de lugar. Y responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde? Juan compró empanadas en la esquina. ¿Dónde las compró? ¿Dónde compró las empanadas Juan? En la esquina. En la esquina. Complemento circunstancial de lugar. Lugar. ¿Sí? Complemento circunstancial de tiempo. Juan compró empanadas ayer. ¿Cuándo compró las empanadas Juan? Ayer. Ayer. Complemento circunstancial de tiempo. Tiempo. Juan compró, por ejemplo, circunstancial de modo, todos aquellos terminados en mente, todos aquellos adverbios, todas aquellas palabritas terminadas en mente. Juan compró alegremente empanadas. ¿Cómo compró Juan las empanadas? Alegremente. Alegremente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estaba contento porque iba a gastar plata. Cantidad, ¿cuánto? Juan compró media docena de empanadas. No se jugó mucho, era media docena solamente. ¿Cuánto compró de empanadas Juan? Media docena. Media docena. Media docena. Complemento circunstancial de cantidad. Cantidad. Complemento circunstancial de compañía. Juan compró las empanadas con Valentina. ¿Sí? ¿Con quién compró las empanadas Juan? Con Valentina. Conmigo. Valentina. Conmigo, dice. Con Valentina. ¿Sí? Con Valentina. Complemento circunstancial de compañía. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, sí. Bien. El otro complemento circunstancial es de medio o instrumento. Juan pagó las empanadas con la tarjeta de crédito. ¿Con qué pagó las empanadas Juan? Con la tarjeta de Con crédito. la tarjeta de crédito. ¿Se va entendiendo? Sí. Vamos a la En el próxima. caso de instrumento, ¿cómo sería, profe? ¿Cómo? En el caso de instrumento, ¿cómo sería? De tema o argumento sobre qué o acerca de qué. El profesor explicó sobre el reglamento de vóley. ¿Sobre qué explicó el profesor? Sobre el reglamento de vóley. ¿Sí? ¿O acerca de qué habló el profesor en clase? Acerca de el reglamento de vóley. ¿Se entiende? Sí. ¿Sobre qué o acerca de qué? Tema o argumento. ¿De acuerdo? Complemento circunstancial de causa. ¿Por qué? ¿Por qué? Juan compró media docena de empanadas porque no tenía hambre. ¿Por qué compró media docena? Porque no tenía hambre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Hay Sí. más complementos circunstanciales. Complemento circunstancial de fin, creo. Sí. ¿Para qué? Ojo con esto porque se puede confundir con el para quién. ¿Para quién? Que era la pregunta del objeto indirecto. ¿Se acuerdan? ¿A quién o para quién? Era el objeto indirecto. Entonces, el para qué es el complemento circunstancial de fin. Juan compró empanadas para quedar bien con la novia. ¿Sí?
¿para qué compró las empanadas? Y para quedar bien con la novia. ¿Se entiende? Este complemento circunstancial de duda, ¿sí? Responde a la pregunta quizá, quizás, o tengo que ver la palabra esta, quizá, quizás, tal vez, a lo mejor. Juan quizás compre empanadas. Complemento circunstancial de duda. A lo mejor compre empanadas. Tal vez compre empanadas. ¿Sí? Sí. Yo a lo mejor entiendo oraciones. Tal vez las entienda. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una duda. Sí. Tengo la duda hasta que no la vea. Complemento circunstancial de deseo. Ojalá Juan compre empanadas. Y ahí ven ustedes que el sujeto pasa a estar en el medio. Ojalá Juan compre empanadas. ¿Sí? Las oraciones no son simplemente sujeto, verbo y predicado. No son siempre así. Puede cambiar los roles. Entonces, yo puedo poner el verbo adelante, ¿sí? Y el sujeto o el complemento después, el complemento o el sujeto después, el verbo, el complemento y el sujeto, lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, en una oración donde yo diga, aquella tarde, Juan compró empanadas en el súper. ¿Sí? Es aquella tarde. De tiempo. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Aquella tarde. Aquella tarde, Juan... Sí, porque no indica la hora, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿y Juan qué sería? Recuerden la oración. A ver, vamos a ver si podemos compartir otra vez. A ver, vamos a ver esto. Así no se complican mucho. Veamos acá. A ver, vamos a compartir esto. Fíjense acá. Vamos a poner con mayúscula. ¿Sí? Esa es la oración. ¿La alcanzan a ver? No, yo no, profe. ¿Lo puedo hacer un poquito más grande, por favor? La hacemos más grande. Ahí. Sí, más o menos. ¿Ahí la ven? No, ya no. ¿Sí o no? No, ya no.
¿No la ven a esa? O sea, la oración la veo, pero no llego a ver bien, digo. Tenés que comprarte el lente, Chango. Sí. Ahí está, sí, profe. Igual nosotros podemos hacer Zoom, profe. Oh. ¿Sí? Aquella tarde Juan compró empanadas en el súper. ¿Sí? Dijimos, ¿cuál sería el verbo acá? Compró. Compró. Este es el núcleo verbal. ¿Pero? ¿Quién compró empanadas en el súper aquella tarde? Juan. Juan. Bien. Juan sería el sujeto. ¿Sí? Y sería núcleo del sujeto porque no hay nada más en el sujeto. ¿Se entiende? Sería el núcleo del Sí. sujeto. ¿Qué cosa compró Juan aquella tarde en el súper? Empanadas. Empanadas. ¿Qué sería esto? Objeto directo. Responde la pregunta, ¿qué cosa? Objeto directo. ¿La puedo reemplazar? Las compró. Perfecto. Objeto directo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuándo compró empanadas Juan en el súper? Aquella tarde. Aquella tarde. tarde. ¿Y esto qué sería? Complemento circunstancial de Tiempo. tiempo. ¿Sí? ¿Dónde compró las empanadas Juan aquella tarde? En el súper. En el súper. Complemento circunstancial de Lugar. Lugar. ¿Se dan cuenta? Esto es lo mismo que yo diga Juan compró empanadas en el súper aquella tarde. Acá tendríamos el sujeto, que es Juan. ¿Dónde diablos está? El sujeto que es Juan, el verbo que es compró y el predicado verbal que es todo esto. ¿De acuerdo? Hasta ahí es como veníamos haciéndola ahora, hasta ahora. Sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Pero acá en esta otra, nosotros tenemos predicado, sujeto y predicado de nuevo. ¿Se entiende? Entonces, la oración no es una cosa rígida que yo puedo utilizar de una manera determinada. Yo la puedo ir variando como yo quiera. Fíjense. En el súper compró Juan las empanadas aquella tarde. ¿Lo ven? La misma oración yo la puedo ir variando como yo quiera. Así que no se queden con la idea de que las oraciones tienen que ser solamente sujeto y predicado. Vean que la oración no solamente es sujeto y predicado, sino que puede ser predicado, sujeto, predicado, ¿sí? O predicado, verbo, sujeto, como sea. Yo puedo poner, perdón, compró las empanadas, empanadas aquella tarde Juan. En el súper. Compró las empanadas en el súper. En el súper aquella tarde Juan. ¿Se dan cuenta? Fíjense dónde está el sujeto acá, en esta última oración. Está el último. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Está acá el último, el sujeto. ¿De acuerdo? Bien, volvamos acá. Si es que puedo, si es que me deja.
Bien. Entonces decimos que el complemento circunstancial de deseo es ojalá, Dios quiera que Juan compre empanadas, Dios quiera que traiga buzos o lo que sea. ¿Mm? Complemento circunstancial de afirmación. Sí, desde luego, por supuesto. Juan sí compró empanadas. Sí, desde luego comprará empanadas. Por supuesto que compró empanadas. ¿De acuerdo? Complemento circunstancial de afirmación. Complemento circunstancial de negación. Juan nunca compra empanadas. Juan jamás compra empanadas. Juan no compra empanadas. ¿Sí? Complemento circunstancial de negación. Fíjense todos los complementos circunstanciales que vamos teniendo hasta ahora. ¿Eh? Complemento circunstancial, complemento agente. Y este es uno que ya lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, porque el complemento agente se utiliza cuando la oración no es oración activa, sino es oración pasiva. Ustedes saben que las oraciones pueden ser en voz activa o en voz pasiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? No, ¿Quién se yo no acuerda me de eso? acuerdo. No, yo tampoco. No, yo no, profe. No, profe. ¿Sí? El complemento agente responde a la pregunta ¿por quién? Pero siempre que haya una oración en voz pasiva, va a haber complemento agente. Si no, no va a haber complemento agente. Fíjese en esta oración. Vamos a cambiar esto. A ver si puedo. No sé qué le pasa a esto. Oh. Fíjense estas oraciones. Vamos a borrar todo esto. José enseñó matemáticas. ¿Sí? ¿Quién es el sujeto que realiza la acción? José. José. Entonces yo veo que José, esta es una oración en voz activa. ¿Por qué? Porque el sujeto veo que está realizando la acción. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace José? Enseña matemáticas. ¿Entiendes? José enseña matemáticas, José cortó el pasto, José compró flores. ¿De acuerdo? Entonces, tengo un sujeto, que es José, que está realizando efectivamente una acción, que es enseñar, que es comprar, que es cortar flores. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto es una oración, oración en voz activa. Oración en voz activa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el sujeto yo veo que está realizando esa acción. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en esta otra oración? Se me había salido, profe. Ah, sí. Sí, ya te acepté de nuevo. Las matemáticas fueron enseñadas por José. ¿Sí? Las matemáticas
fueron enseñadas por José. ¿Es la misma oración? No. Bien. Ahí, digamos, el término matemáticas es el que recibe toda la acción. ¿Sí? En cambio, antes, el que hacía la acción era José. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Sí? ¿O no? José enseñó matemáticas, oración en voz activa. ¿Por qué? Porque José efectivamente está realizando una acción que es la de enseñar matemáticas. ¿Sí? Sí. Ahora bien, en la otra oración, las matemáticas reciben, o José recibe la acción de haber enseñado matemáticas. Las matemáticas fueron enseñadas por José. Fueron enseñadas. ¿Sí? Y acá tengo una oración en voz activa. ¿Por qué? Porque esto, que está como objeto directo, acá, pasa a ser sujeto de esta otra oración. Pasa a ser sujeto de esta oración. ¿Sí? Este verbo, que es enseñó, que está en voz activa, pasa como una frase verbal con un sujeto, con un verbo en voz pasiva, que es fueron enseñadas. Con el mismo, digamos, con el mismo tiempo verbal, pero con la añadidura de que le agrego el verbo auxiliar, que es el verbo ser o estar. En este caso es el verbo ser. Fueron enseñadas. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. En este caso, ellas fueron, ¿cuáles son ellas? Las matemáticas. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Quién no lo ve? Y esto que es José, acá, que es un sujeto simple, ¿sí? Que es un sujeto expreso simple, pasa a ser acá complemento agente, porque yo le pregunto a la oración, ¿por quién fueron enseñadas las matemáticas? Por José, complemento agente. ¿Sí? Voz pasiva. Que es lo que veíamos recién, que es... Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Complemento agente responde a la pregunta ¿por quién es el verbo con voz pasiva que se hace con el verbo ser más el participio del verbo? ¿Se acuerdan verbos? Que es pregunta la mía, ¿no? Sí. Nosotros tenemos verbos, hay verbos conjugados y hay verbos no conjugados. ¿Sí? A esos verbos conjugados los llamo verbos personales. ¿Por qué se llaman personales? ¿Qué se les ocurre que es un verbo personal? Verbos acciones que hacen una persona o... Y llevan personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Verbos conjugados. ¿Sí? Verbos conjugados o verbos personales. ¿Sí? Sí. Y luego están los otros verbos que son no personales. ¿Por qué se llaman no personales? Porque evidentemente no tienen personas. ¿De acuerdo? No tienen personas, fíjense. Si yo digo amo, ¿sí? ¿Qué es amo? El verbo Amar.
el verbo amar conjugado. ¿De acuerdo? Yo amo. Yo canto, yo bailo, yo danzo, yo elijo, yo lo que sea. ¿De acuerdo? Yo temo, yo parto, yo vivo, yo muero. ¿Ok? Ese es un verbo conjugado. ¿Por qué? Porque hay una persona que realiza esta acción, que es yo. Yo amo. ¿De acuerdo? Ahí está la persona. ¿De acuerdo? Y así puedo hacer con todas las personas. Yo amo, tú amas, perdón, tú amas, él ama, ¿sí? Nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Y acá están todas las personas, ¿sí? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, que son todas las personas de los verbos. Por eso se llaman verbos personales. ¿Por qué? Porque hay personas y están conjugados los verbos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Pero ¿de dónde viene el verbo amo? De amar. Perfecto. Del verbo amar, que es un verbo que no está conjugado y no tiene persona. Porque yo no digo yo amar, tú amar, él amar. ¿De acuerdo? Yo temer, tú temer, él temer. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, este verbo se llama verbo infinitivo. Perdón, vamos a un poco acá. Verbo en infinitivo. Ustedes saben que los verbos se forman con una raíz y una desinencia. ¿Se acuerdan de eso? No, tampoco. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que usted no habla de cuando éramos chiquitos, profe. Yo lo aprendí en Jardín de 4, salita azul. ¿Qué pasa con ustedes? Tienen menos edad que yo. ¿Eh? Sí, pues ya no se acuerda uno. ¿Y cómo yo me acuerdo? Bueno, usted, nosotros no. A ver, esperen 2 segundos, por favor. Sí, sí, profe. Sí. No. A ver. Ustedes saben que los verbos tienen una raíz, que es la raíz del verbo, más una desinencia. Esa desinencia me va a marcar si es de primera, si es de segunda o de tercera conjugación. ¿Cuáles son la primera, segunda y tercera conjugación? La terminación ar, er o ir, para los verbos. Am, por ejemplo, verbo amar es am, raíz, ¿sí? Y la desinencia ar. Esto que está acá atrás, esto es la desinencia, ¿sí? Y me dice que es de primera conjugación. Porque termina en ar. Todos los verbos que terminan en ar son de primera conjugación. Danzar, cantar, bailar, jugar, saltar.
merendar. Todos esos verbos son de primera conjugación. ¿Ok? El verbo, Por algún caso, profe, o solo porque termina en ar? Porque me refiero a que ahí capaz tiene menos sílaba o no sé. no. Porque termina en ar. Hay una raíz que es am, ¿sí? Y una terminación que es ar. Fíjate, por ejemplo, el verbo cantar. Can, ar. Tiene una raíz cant y una terminación ar, una raíz, una desinencia ar. ¿De acuerdo? O sea, no es que tenga pocas palabras o pocas letras o muchas letras. El verbo termina en ar, ¿sí? Y todos los verbos que terminan en ar son de primera conjugación. ¿De acuerdo? El verbo temer tiene una raíz tem y una desinencia er. Raíz tem, desinencia er. Y este es de segunda conjugación. El verbo partir, part, ir, ¿sí? Es de tercera conjugación. Todos los verbos que terminan en er, comer, beber, correr, coser, ¿sí? Terminan en er y son de segunda conjugación. Y los verbos que terminan en ir son de tercera conjugación. Partir, vivir, morir, surcir, todos esos son de tercera conjugación. ¿Estamos? Esos se llaman infinitivos, porque terminan en ar, er o ir. Infinitivos. ¿De acuerdo? Luego están otros que se forman con la raíz del verbo am, supongamos el verbo amar, más la terminación ando, endo o yendo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo amajando, es amando. ¿De acuerdo? Y a eso se le llama gerundio, que también forma parte de los verbos no personales. ¿Ok? Porque yo no digo, yo amando mucho. ¿Sí? Gerundio. Y por último, tenemos, bueno, lo mismo sucede con el tem o con el part, ¿sí? Con el part, por ejemplo, o con el tem, la raíz tem. ¿Con cuál de estos lo voy a unir? ¿Con cuál de estos tres? Con yendo. Con yendo, ¿sí? Tem, miendo. Gerundio. Y part, Viendo. partiendo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Vamos a otro verbo no personal que se forma con la raíz del verbo am y con la terminación ado o ido. Ado o ido. ¿Sí? Entonces, esto se llama participio. Participio. ¿Sí? A am, ¿con qué lo junto? Amado. Amado. ¿Sí? Amado es el participio del verbo amar. ¿Ok? El participio del verbo Sí. amar. Si yo pongo el Temiendo. Temido. temido Ay, sí, qué pelotudo. o part
Partido. Partido. ¿De acuerdo? Y esos son los participios. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Volvemos atrás. Volvemos a lo que estábamos viendo recién. Entonces decimos que el verbo en voz pasiva se forma con el verbo ser, digamos, conjugado en el mismo tiempo verbal que el que tenía antes, más el participio del verbo, que es aquel verbo que termina en ado, oído, amado, temido, partido, jugado, cantado, saltado, corrido, lo que sea. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ese con el de voz pasiva, ¿qué no, profe? Eso es para la voz pasiva. ¿Sí? Cuando yo voy a pasar una oración de voz activa a voz pasiva, lo que tengo que hacer es pasar lo que es objeto directo, pasa a ser sujeto. El verbo que es un verbo en voz activa, como por ejemplo, comió, ¿sí? Comió empanada, por ejemplo. Entonces, tengo, Juan comió empanadas. ¿Qué cosa comió? Empanadas. Empanadas, que es el objeto directo en esta oración de arriba, pasa a ser núcleo del sujeto. Las empanadas fueron comidas ¿por quién? Por Juan. Ya lo vamos a ver. Oraciones en voz pasiva. ¿Sí? Por ejemplo, Susana compró dulces. ¿Sí? Tenemos que compró el núcleo verbal. ¿Quién compró dulces? Susana es el núcleo. Eso es sujeto expreso simple. Todo lo demás es predicado verbal simple. Y dulces es objeto directo. Encerramos entre corchetes. Encerramos entre corchetes y ponemos oración bimembre. ¿Qué pasa cuando yo paso esa oración de voz activa a voz pasiva? ¿Sí? Esto que está como verbo, núcleo verbal, pasa a ser frase verbal. Y frase verbal con el verbo ser, fueron, ¿sí? Y el verbo en el mismo tiempo, pero, digamos, el verbo en voz, en participio. El participio de compró es comprado, pero como son dulces, son los dulces, tengo que poner comprados. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, fueron comprados, esto es el verbo ser conjugado, que es este, el fueron, más el participio del verbo. Luego paso, eso se llama frase verbal. Lo que es objeto directo pasa a ser núcleo del sujeto. Dulces es el núcleo, los modificador directo, todo, eso es sujeto expreso simple, todo lo demás es predicado verbal simple, pero Susana, que es el núcleo del sujeto, es ahora quien recibe la acción. Antes la hacía, ahora la recibe, que es Susana, por Susana. ¿Por Susana qué es? Respondo a la pregunta, ¿por quién los dulces fueron comprados? ¿Por quién fueron comprados los dulces? Por Susana, complemento agente. Todo eso es predicado verbal simple, encierro entre corchetes y pongo oración bimembre. ¿Se entendió? Sí, No, sí. profe, a mí me mató ahí con el complemento agente. ¿Complemento agente? Lo que es Sí. sujeto, que primero está realizando la acción, porque acá dice, Susana compró dulces. Susana está realizando la acción de ¿qué? De comprar los dulces. ¿De acuerdo? Sí. Pero en la voz pasiva, ella es la que recibe la acción. ¿Sí? Los dulces fueron compradas por Susana. Entonces, porque tengo que cambiar la oración, ¿sí? Dulces pasa a ser sujeto expreso simple, compró se transforma en frase verbal, fueron comprados, y Susana se convierte en complemento agente. ¿De acuerdo? En ese convertirse de complemento agente, yo le tengo que poner por, porque yo no puedo poner, por ejemplo, dulces fueron comprados Susana. ¿De acuerdo? Tengo que poner los dulces
los dulces fueron comprados por Susana. Y ese por Susana es el complemento agente, porque responde a la pregunta ¿por quién? ¿Se entendió? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. De todas maneras, esto le va a quedar a ustedes. Pero esto de cambiar oraciones de voz activa, voz pasiva y demás, no es cambiar de lugar las cosas como hicimos recién con las oraciones. Es darle el lugar que le corresponde a cada elemento de la oración. El objeto directo es sujeto. El núcleo verbal es frase verbal. Y el sujeto pasa a ser complemento agente. No es que yo diga, yo quiera cambiar la oración. Susana compró dulces y digo, la voy a transformar en voz pasiva. Y en lugar de poner los dulces fueron comprados por Susana, pongo dulces compró Susana. Porque es exactamente lo mismo. Para que haya oración en voz pasiva, tiene que haber un verbo en voz pasiva. Y tiene que haber un complemento agente. ¿Se entiende? Sí. Sí, ahora sí. No puedo decir dulces compró Susana o compró dulces Susana. No. Tengo que tener un sujeto, una frase verbal y un complemento agente. Y la frase verbal es el verbo ser, ¿sí? Conjugado más el participio del verbo. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Hay algo que tienen que tener en cuenta. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Que los verbos copulativos, ustedes saben que hay verbos normales, pero hay otros verbos que son verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? El verbo ser, estar, yacer, permanecer, aparecer, parecer, resultar, semejar, asemejar y todos los conjugados. Todos esos verbos exigen predicativo obligatorio. Y acá hay un problema que siempre se arma con ustedes. Ponen complemento agente al predicativo obligatorio o predicativo obligatorio al complemento agente. El predicativo obligatorio va a estar solamente cuando haya como verbo alguno de estos. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para saber qué es complemento agente, qué es un predicativo obligatorio? Cuando el verbo, o lo que sigue del verbo, me esté hablando de quién, del sujeto. Me esté dando una cualidad del sujeto. Fíjense esta oración. El chico de la esquina estuvo enojado. ¿De acuerdo? Estuvo es el núcleo verbal. ¿Sí? ¿Quién estuvo enojado? El chico de la esquina. ¿Sí? Y yo, bueno, ahí no lo analicé. ¿Pero qué es enojado? Si yo empiezo a preguntarle al verbo ¿cómo estuvo? Puedo entender que es un complemento circunstancial de modo, porque estuvo enojado. ¿Verdad? Sí. Puedo decir que es un complemento circunstancial de modo. Pero no, ¿por qué? Porque estuvo es un verbo copulativo. ¿Por qué? Porque responde al verbo estar. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo. Verbo copulativo. Y fíjense que enojado, en este caso, me remite a cómo estuvo el chico de la esquina. Digo, es una cualidad del chico de la esquina. ¿Se entiende? ¿Encierro? Bien. Fíjense, a ver acá, vamos a terminar con esto. Fíjense esta oración, vamos a hacer una oración acá. Y ojo con esto porque es sumamente importante. Los soldados fueron valientes en la guerra. ¿Sí? Los soldados fueron a la guerra.
¿Lo ven? Sí. Los Sí, claro. soldados fueron valientes en la guerra y los soldados fueron a la guerra. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Fueron. Fueron. ¿Sí? ¿Cómo fueron los soldados? Valientes. Valientes. ¿Qué es valientes? Objeto directo. No. No, porque está después de fueron. Y Ajá. fueron es de... Complemento circunstancial de modo, puede ser. No. No es complemento circunstancial de modo. ¿Por qué? ¿Qué tipo de verbo es fueron? Perdón. ¿Qué tipo de verbo es fueron? Esto es el verbo ¿qué? El verbo ser. Copulativo. Verbo copulativo, es el verbo ser. ¿Sí? Ellos fueron. ¿De acuerdo? Ellos fueron. Sí. Es un verbo copulativo, del verbo ser. ¿De acuerdo? Y me dice, y ahí está el error que muchos cometen, que ponen complemento circunstancial de modo. Y me dicen cómo fueron ellos en la guerra. O sea, me está hablando de quién? De los soldados. ¿Se entiende? Me está hablando de los soldados. Entonces, si yo digo, los soldados fueron valientes en la guerra, ¿valientes qué es? Responde a el verbo ser, fueron. Es un predicativo obligatorio. ¿De acuerdo? Predicativo obligatorio. Fíjense en esta otra oración. Los soldados fueron a la guerra. ¿Cuál es el verbo? Fueron. Fueron. ¿Sí? ¿Y a la guerra qué es? Circunstancial del lugar. Circunstancial del lugar. ¿Por qué este fueron es distinto de este fueron? Porque este fueron, Porque ese fueron está indicando que fueron a la guerra y en el otro indica que fueron valientes en la guerra. exactamente, este verbo es del verbo ir. Claro, la acción de ir. En cambio, el de arriba es del verbo ser. Es el mismo verbo, o sea, parecido, ¿sí? Se escribe igual, suena igual, pero son dos verbos totalmente distintos. Uno describe cómo fueron los soldados del verbo ser, y el otro es y que el otro, se fueron a la guerra. sí. ¿Se entendió? Sí, El sí. primero sería predicado obligatorio, entonces. Este es predicativo obligatorio. A ver si encuentro el mouse. Bien. ¿Dónde diablos está el mouse? Acá. Este valientes es predicativo obligatorio. ¿Sí? Y en la este guerra. ¿Cómo? En la guerra. Y en la guerra es complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde fueron valientes los soldados? En la guerra. En la guerra, complemento circunstancial del lugar. ¿Sí? Digo, Sí. el predicativo obligatorio responde solamente ¿a quién? Al verbo y al sujeto. Y lo demás sigue siendo complemento circunstancial de lo que sea. ¿Sí? Tienes un mensaje nuevo. ¿Se entendió? Bien. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Dos segundos, por favor. Sí, está bien, profe. Bueno, profe.
¿Se entendió? ¿Sí? Fíjense en esta. Vamos a borrar esto. Profe, ¿eso pasa solo con ese verbo? ¿Con el verbo ser? Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, semejar, asemejar, cualquiera de ellos. ¿Sí? Si yo digo, Bien. Profe, ¿usted tendrá un cuadro sinóptico de toda esa teoría? ¿cómo? ¿Usted tendrá algún cuadro sinóptico, algo de toda esa Les teoría? voy a o pasar el solo va- PowerPoint que acabo de pasarles para que lo vean. Ah, bueno. Si yo digo, por ejemplo, Juan parecía cansado en clases. ¿Sí? Juan parecía cansado en clases. ¿Cuál es el verbo? Parecía. Parecía núcleo verbal. ¿Sí? ¿Y qué es cansado? Predicado obligatorio. Predicativo obligatorio. Predicativo obligatorio. ¿Por qué? Porque está hablando de Juan. De cómo estaba Juan. ¿Sí? Juan parecía cansado en clases. Y en clases, Circunstancial del lugar. perfecto. Perfecto. Los cuerpos yacían tirados en la vereda. ¿Cuál es el verbo? Tirados. Yacían. Yacían. Yacían Sí, es el verbo. ¿Y qué es tirados? Predicativo obligatorio. Predicativo obligatorio. ¿Por qué? Porque me muestra cómo estaban los cuerpos en la vereda. ¿Sí? ¿Y en la vereda qué es? Circunstancial del lugar. Circunstancial del lugar. Circunstancial del lugar. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora. Sí. ¿Alguna duda de todo lo que vimos? No, profe. ¿No? No, creo que no. Bien. Yo les voy a subir el material que hemos visto, ¿sí? Voy a subir la grabación de esto y también les voy a subir algún trabajo práctico para que hagan. En teoría estamos bien, profe. ¿Cómo? En teoría estamos bien. En teoría estamos bien. No. Tienen que hacer Mira. trabajo práctico porque si no, yo no sé si ustedes saben o no saben. Profe, ¿lo Claro. puede mandar en Word en vez de PDF? ¿Cómo? ¿Lo puede hacer en Word en vez de PDF? ¿A qué? ¿Al Ah, trabajo? práctico, ya sé. Al práctico No, sí yo se lo no. voy a mandar en Word. El práctico sí se lo mando en Word. Yo les mando el trabajo práctico, ustedes lo hacen y me lo reenvían. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Hasta ahora No, creo que profe. no, profe. Lucas. Sí, profe. ¿Alguna duda? No. ¿No? Agustín. Ya. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. ¿No? Bien. Matías. No, todo bien. Bueno. Ya. Me gustaría que estemos viéndonos todos, ¿sí? Ya que no nos podemos ver personalmente, que nos veamos al menos por acá. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Vamos a